Saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer análisis financiero fundamental de la empresa Alibaba, ¿okay? Y valoración de la empresa. Hoy 17 de noviembre del 2021, recibí un aviso, por acá está mi aviso, en eToro, que el Alibaba estaría a punto de dar a conocer al mercado, ¿sí? Mañana, 18 de noviembre, Alibaba, los resultados trimestrales, ¿ok? Entonces, previamente a ese anuncio, vamos a analizar la situación hasta ahora, a cierre del 2020, de cómo va la situación financiera de Alibaba. Si yo soy inversionista en eToro, me puedes copiar, me puedes buscar mi nombre, Ricardo Contreras, me puedes copiar, me puedes seguir y ver, inclusive, conocer mi portafolio de inversión actualmente, ¿ok? Te invito a que seas inversionista también en eToro. En la descripción de este video y en el primer comentario te pongo el link para que puedas sacar tu cuenta en eToro, ¿ok? Dicho esto, vámonos acá a Finbox. Finbox es nuestra aplicación que es la que nos permite hacer el análisis financiero y fundamental, y vamos a empezar a revisar. Vamos a ver el perfil de la compañía Alibaba. ¿Okay? ¿Estamos en Alibaba? Sí. Bueno, es una compañía que todos nosotros conocemos. Es una empresa de e-commerce, ¿okay? Una empresa de e-commerce establecida en China, cuyo negocio es un e-commerce, negocio digital. Tiene también inclusive negocios en la nube, etcétera, etcétera. Fundada en China en el año 1999. ¿Okay? Su fundador, muy conocido, el señor Jack Ma. Está en el sector de consumo, consumer discretionary de consumo. ¿Ok? Muy bien, vamos a revisar Alibaba. ¿Ok? El precio de la acción, déjame borrar esa linita. El precio de la acción al día de hoy disminuyó en un 4%. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. El precio de la acción disminuyó 4%, que representa $6.85 hoy. Y el precio está al cierre de 161,58. Ok. Si vemos en eToro, en ProCharts, vemos la acción de Baba, el precio de la acción, está en 161,42. Esta es la evolución del precio de la acción. Para que tengan una idea, en marzo del 2020, que estuvo la pandemia, anduvo por los 170, $169. Tuvo un pico muy importante, por acá, 317,06, el 25 de octubre del 2020. Por allá en octubre del 2020 estuvo en $317. De ahí tuvo algunos problemas en cuanto a restricciones del gobierno y temas de regulación, y la acción ha caído drásticamente de este pico de 3.17. Si yo pongo aquí una herramienta, un segmento de este pico de 3.17 al día de hoy, más o menos, la acción ha disminuido un 49%. ¿Ok? Oportunidades. Hay que entrar, hay que salir. Bueno, cada uno tomamos esa decisión. ¿Okay? Bien. Esta es la situación del precio de la acción de Alibaba. Vamos a ver el análisis financiero. ¿Okay? Nos vamos a Finbox. En la descripción del video te estoy poniendo el link para que puedas sacar tu cuenta en Finbox y puedas hacer el mismo análisis que estamos haciendo en este momento. ¿Okay? Vamos a ver, vámonos a la parte financiera, que es la que nos compete. Vámonos a la parte financiera que está acá. Bueno, vamos a cargarlo y estamos. Vamos a analizar el estado de pérdidas y ganancias primero. Estamos en Income Statement. ¿Ah? Estamos en el Income Statement y vamos a analizar Standard Size. ¿Okay? Las ventas. Vemos que las ventas tiene unas ventas crecientes, que los montos alcanzaron desde el 2017. Vamos a ver, desde el 2017, revenues, 22.000 millones en el 2017, 39.000 millones, 56.000 millones, 71.000 millones, 109.000 millones de dólares. Tiene tasas de crecimiento, tasas de crecimiento, 56%
58%, 50%, 35% y 40%. Una empresa que sus ventas están creciendo a tasas elevadas. Punto a favor. Vámonos ahora con el margen bruto. Margen bruto, gross profit, tenemos 14.000, 22.000, 25.000, 32.000, 45.000, que representa margen bruto que va entre 63%, 57%, 45, 45 y 41%. Un buen margen bruto sobre ventas. Muy bien, vámonos a net income. Vámonos al net income. La utilidad neta. Vámonos, aquí tienen los gastos. Utilidad neta de la empresa, net income to company. Ajá, aquí lo tenemos. Tenemos casi 6.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares en marzo del 2020 y 22.000 millones para el 2021. Tenemos tasas crecientes en cuanto a la utilidad neta en la compañía Alibaba. Okay. Vamos viendo esta utilidad neta en términos de porcentaje. ¿Cuánto representa? Nos vamos a Common Size, vámonos al Net Income Company, Net Income to Company, y tenemos acá 26%, 24%, 21%, 27% y 20% en el 31 de marzo del 2021 que se presentan los estados financieros, ¿ok? Para esta compañía. Bien, tenemos puntos a favor, usted vea y usted juzgue y usted decida, ¿ok? Eso en cuanto al pérdida y ganancia. Vamos a cómo está configurado, configurado, sí, el balance general. Vamos al balance general y nos vamos a ver los montos. Tenemos un total de activos, total assets, ¿ah? Total assets que va, aquí está, cerró con 257.000 millones de dólares. ¿Cómo está conformado esto o cómo está financiado este total de activos? Vamos a ver. Nos vamos aquí a Common Size y el total de activos está financiado. Total Assets, 100% y está financiado. Total Liabilities, 36%. Y patrimonio de los accionistas, 55%. Muy bien. Muy bien. No hay un exceso de endeudamiento en la empresa. Ok. Vámonos ahora a ver, vámonos a ver los ratios de liquidez. La capacidad que tiene la empresa para cubrir las obligaciones en el corto plazo. Vámonos a Data Explorer. Okay. Vámonos a Data Explorer y vamos a analizar nuestro current ratio. Current ratio, okay. Current ratio de la empresa Alibaba. Aquí está el concepto, la definición, la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Ajá. Y la división del current ratio, que son todos los activos corrientes líquidos, dividido para las deudas a corto plazo, current liability. Aquí están los cálculos para Alibaba y tenemos aquí los resultados. Para marzo del 2021 cerró con 1.7, 1.9, 1.3, 1.9. Significa que con 1 tiene exactamente lo justo para cubrir los gastos, pero pasa de 1, tiene casi tiene 1.7, casi 2 puntos. Muy bien. Entonces 2 puntos. Muy bien por el lado de la liquidez. Ratios de liquidez. Vámonos a Quick Ratio, que es un ratio un poquito más exigente, que no considera los inventarios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí Quick Ratio, vamos rapidito para que no se haga muy largo el video. Y aquí tenemos, considera los efectivos, las inversiones a corto plazo, short-term investments y las cuentas por cobrar y dividido todo eso para con liability. Y tenemos el cálculo para Alibaba. Entonces tenemos que Alibaba tiene 1.7 de current ratio y de quick ratio 1.4. Muy bueno también. Muy bueno. Eso en cuanto a la solvencia y liquidez de la empresa. Es una empresa que puede cumplir fácilmente con sus obligaciones a corto plazo. Muy bien, vámonos por el lado de la rentabilidad. Vamos a hacer nuestro análisis DuPont, como hemos hecho en los otros
en los otros análisis de las otras empresas y vamos a obtener el ROE. El ROE. El ROE va a ser el resultado del retorno sobre activos, multiplicado por el financiamiento, el apalancamiento. ¿Qué tanto se apalanca la empresa de deuda de bancos y de proveedores y otros herramientas de financiación? Y el ROE es nuestra utilidad neta, ¿sí? La utilidad neta, net income, el net income, pero en términos de porcentaje, en términos de porcentaje, y esto multiplicado por la rotación de activos. Assets turnover. Turnover. Bien. Entonces, vamos a la utilidad neta que ya la obtuvimos, creo que era de 16% o algo así. Vamos a verificar net income. Vamos a ver. Net income to company en términos de margen. Vamos a ver, creo que era 16%, algo así. 20% para marzo del 2021. Vamos a colocar aquí nuestro net income. Entonces, Alibaba tiene la utilidad neta en porcentaje, 20%. ¿Okay? Vamos a ver qué tanto es efectivo en utilizar los activos. ¿Okay? ¿Qué mide la rotación de activos? La capacidad que tiene toda la infraestructura de activos en generar ventas. ¿Okay? Vámonos a Asset Turnover. Vamos, Asset Turnover. Siempre recuerde de Walmart 2.4, 2.7. Asset Turnover como comparación. Y Alibaba tiene un Asset Turnover de 0.5. Anda 0.4, 0.5. Por aquí estuvo a 0.6. 0.5 terminó en marzo del 2021. Vamos a seleccionar ese. Si yo multiplico 20 por 0.5, obviamente va a haber un ROA de aproximadamente 10-11%. Vamos a ver. Vámonos al ROA. Return on Assets. Return on Assets, sí. Ajá. Bien. Y tenemos un ROA de 9.5, casi 10. Lo que habíamos más o menos calculado. 9.5 tenemos el ROA. ¿Sí? También el ROA se puede obtener así, ¿no? La división de la utilidad neta dividido por el total de activos. ¿Okay? También podemos obtenerla así. Y nos vamos con el apalancamiento financiero. ¿Okay? ¿Cuánto es su nivel de apalancamiento con la deuda? Esto se llama Financial Leverage. ¿Okay? Te invito a que saques tu cuenta en Finbox, en la descripción del video y en el primer comentario está el link. ¿Okay? Financial Leverage. Bien. Es el total de activos dividido para total equity. ¿Okay? Aquí, ¿qué pasó? Vamos a reiniciarlo nuevamente. Ok, Financial Leverage. ¿Qué nos dice Financial Leverage? Es de Alibaba Financial Leverage. No sale bien el gráfico, parece que este 2013 me está distorsionando los otros, los gráficos, las barras de los otros. Pero aquí podemos leerlo, ¿sí? 1.8 es el apalancamiento financiero. Aquí está, 1.8. Esta barra sale demasiado, tiene algún error y no nos permite visualizar. Pero aquí sale en el texto 1.8. Nivel de apalancamiento 1.8. Si yo multiplico 1.8, que es casi 2, por 10, el ROE debe andar por el 18, 19, casi 20%. Vamos a ver. Return on Equity, que es el indicador o el ratio que todo accionista le gusta revisar para ver cuánto está el rendimiento sobre el patrimonio. Tenemos un ROE de 17.8%. Vamos a ponerlo por acá. 17.8%, casi 18%. Muy bien. Bien, hemos hecho el análisis DuPont de la empresa Alibaba. Vamos a comparar este ROE con otros de la industria. ¿Okay? Entonces, estamos aquí en la línea en el sector de consumo. Alibaba tiene un 16.6. Vamos a verlo aquí. Aquí lo ve, en promedio de los últimos 12 meses, 16.6. eBay tiene 28.4, mucho mejor. En cuanto al ROE, Amazon 25.8 y Alibaba 16.6. Bien. Ok, ¿qué
¿Qué más podemos ver? El ROE, el ROA. Ok, vamos ahora, hemos visto ratio de solvencia, de liquidez, hemos visto... Ok, vámonos a la valoración. Ya me estaba olvidando de la valoración. Vámonos aquí a la página principal y nos vamos. Bueno, el mercado dice que está hoy a 161,42 y vemos que es una empresa que tiene ventas crecientes, solvente, puede pagar sus obligaciones, ventas crecientes a tasas muy interesantes, un ROE del 18%, buena deuda, buena rotación. Vemos el modelo de valoración para saber cuánto el modelo lo valora a la acción de Alibaba en 3 escenarios. Vámonos a los modelos y nos vamos al modelo de Discounted Cash Flow. Es todo un desarrollo de ese modelo. Lo bueno es que lo tenemos aquí ya realizado, no invertimos mucho tiempo en eso. Se basa en la historial de las ventas, en el crecimiento de las ventas de la empresa Alibaba. ¿Y qué es lo que hace? Proyectar las ventas para los futuros 5 años. ¿Ok? Tiene unas tasas de crecimiento proyectadas. Bien. Con eso y otras consideraciones en cuanto a capital de trabajo, en cuanto a compra de activos, inventario, todo eso de ahí, todo un modelo. Tenemos que el modelo de Alibaba nos está diciendo que el mercado dice que vale 151,58 y el precio justo, es decir, el precio de valoración, 266,47. Es decir, el precio de justo está 59,7% más elevado del precio actual. Entonces, representa una oportunidad de inversión. ¿Okay? Recuerden que la decisión la toma usted. Esto es solo un análisis educativo en base a la información que tenemos disponible en Internet. Entonces, si nos vamos aquí a Equity Waterfall, durante 3 escenarios, aquí está el precio justo en términos de moneda china, el yuan, y con el tipo de cambio tenemos el precio justo, el precio intrínseco, el valor intrínseco de la acción entre 2.32, 2.66 y 3.17 en el mejor escenario. ¿Ok? Entonces de eso se saca un promedio y es el promedio que nos da el modelo acá. ¿Ok? Por eso, precio de mercado, les repito, precio de mercado al día de hoy, 261,58 y la valoración estima que realmente vale 266,47. ¿Ok? Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, escríbeme, hazme un comentario. Si quieres aprender un poquito más de finanzas, te invito a que visites nuestra página librodefinanzas.com, donde puedes ver todos los temas financieros, instrumentos de herramienta matemática financiera, valoración de acciones, el método Discounted Cash Flow, cómo funciona, te lo pongo por acá, ¿okay? Que es un bono, que es una acción y todos los términos financieros que necesitas aprender para poder entender un poco más estos análisis, ¿ok? También, no te olvides que estamos en eToro, me buscas, Ricardo Contreras, y me puedes seguir, me puedes copiar. Gracias por ver el video, suscríbete al canal, te saluda tu amigo Ricardo Contreras.